My dear brothers and sisters, Mis muy amados hermanos y hermanas, el pasado mes de octubre el presidente Russell M. Nelson enseñó: este es el momento de que ustedes y yo nos preparemos para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo. Cuando el presidente Nelson habla de la segunda venida, siempre lo hace con gozoso optimismo. Sin embargo, una niña de la primaria me dijo hace poco que siente ansiedad cada vez que se menciona la segunda venida. Ella dijo: tengo miedo porque van a suceder cosas malas antes de que Jesús venga de nuevo. No son solo los niños que pueden sentirse así. El mejor consejo para ella, para ustedes y para mí es seguir las enseñanzas del Salvador. Sus instrucciones no son misteriosas ni complejas. Cuando las seguimos, no tenemos por qué temer ni sentirnos ansiosos. Hacia el final de su ministerio terrenal, se le preguntó a Jesucristo cuándo vendría de nuevo. Al responder, enseñó 3 parábolas registradas en Mateo 25 acerca de cómo prepararnos para comparecer ante Él, ya sea en su segunda venida o cuando dejemos este mundo. Estas enseñanzas son cruciales porque la preparación personal para comparecer ante Él es un elemento fundamental del propósito de la vida. El Salvador relató primero la parábola de las 10 vírgenes. En esta parábola, 10 vírgenes fueron a una fiesta de bodas. 5 sabiamente trajeron aceite para llenar sus lámparas, y 5 imprudentemente no lo hicieron. Cuando se anunció la inminente llegada del novio, las vírgenes insensatas salieron a comprar aceite. Cuando regresaron, ya era demasiado tarde. La puerta de la fiesta estaba cerrada. Jesús señaló 3 aspectos de la parábola para ayudarnos. Él explicó: y en aquel día, cuando yo venga en mi gloria, se cumplirá la parábola que hablé acerca de las 10 vírgenes. Porque aquellos que son prudentes y han recibido la verdad, y han tomado al Santo Espíritu por guía, y no han sido engañados, de cierto os digo que éstos aguantarán el día. En otras palabras, no tenían por qué temer ni estar ansiosos, porque sobrevivirían y prosperarían. Ellos prevalecerían. Si somos sabios, recibimos la verdad al aceptar el Evangelio de Jesucristo por medio de las ordenanzas y los convenios del sacerdocio. Luego, nos esforzamos por mantenernos dignos de tener el Espíritu Santo siempre con nosotros. Esta habilidad debe adquirirse individualmente y personalmente, gota a gota. Los actos de devoción constantes y personales invitan al Espíritu Santo a guiarnos. El tercer elemento que Jesús destacó es evitar el engaño. El Salvador advirtió: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El Salvador sabía que los farsantes tratarían de engañar aún a los mismos elegidos, y que muchos discípulos serían engañados. No debemos creer a aquellos que falsamente afirman tener aprobación divina, ni aventurarnos en desiertos o aposentos metafóricos para ser instruidos por impostores. El libro de Mormón nos enseña cómo podemos diferenciar a los engañadores de los discípulos. Los discípulos siempre promueven creer en Dios, servirle y hacer el bien. No seremos engañados cuando busquemos y aceptemos el consejo de personas de confianza que sean a su vez fieles discípulos del Salvador. También podemos evitar el engaño al adorar con frecuencia en el templo. Esto nos ayuda a mantener una perspectiva eterna y nos protege de las influencias que podrían distraernos o desviarnos de la senda de los convenios. La lección esencial de esta parábola de las 10 vírgenes es que somos sabios cuando aceptamos el Evangelio, procuramos tener el Espíritu Santo con nosotros y evitamos el engaño.
Las 5 vírgenes prudentes no pudieron ayudar a las que no tenían aceite. Nadie puede aceptar el Evangelio, tomar al Espíritu Santo como guía y evitar el engaño en nuestro nombre. Debemos hacerlo por nosotros mismos. Luego el Salvador relató la parábola de los talentos. En esta parábola, un hombre dio a 3 siervos cantidades diferentes de dinero, denominado talentos. A un siervo le dio 5 talentos, a otro 2 y al tercero 1. Con el tiempo, los 2 primeros siervos duplicaron lo que habían recibido, pero el tercer siervo simplemente enterró su único talento. A los 2 siervos que habían duplicado sus talentos, el hombre dijo: «Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Entonces el hombre reprendió al siervo que había enterrado su talento por ser malo y negligente. A este siervo le fue quitado el talento y fue desterrado. Sin embargo, si este siervo hubiera duplicado su talento, habría recibido el mismo elogio y recompensa que los otros siervos. Un mensaje de esta parábola es que Dios espera que magnifiquemos las habilidades que se nos han dado, pero no quiere que comparemos nuestras habilidades con las de los demás. Contemplen esta reflexión ofrecida por el sabio jasídico del siglo XVIII, Susha de Hanopo. Susha era un maestro de renombre que comenzó a temer al acercarse a la muerte. Sus discípulos le preguntaron: «Maestro, ¿por qué tiemblas? Has vivido una buena vida. Seguramente Dios te concederá una gran recompensa». Susha dijo: «Si Dios me dice, Susha, ¿por qué no fuiste otro Moisés?, le diré, porque no me diste la grandeza de alma que le diste a Moisés». Y si estoy delante de Dios y Él dice, Susha, ¿por qué no fuiste otro Salomón?, le diré, ¿por qué no me diste la sabiduría de Salomón? Pero vaya, ¿qué diré si me presento ante mi Hacedor y Él me dice, Susha, ¿por qué no fuiste Susha? ¿Por qué no fuiste el hombre que te di la capacidad de ser? Ay, por eso tiemblo. De hecho, Dios se sentirá decepcionado si no confiamos en los méritos, la misericordia y la gracia del Salvador para magnificar las habilidades que Dios nos ha dado. Con su amorosa ayuda, espera que lleguemos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Es irrelevante para Él que comencemos con diferentes habilidades y debería hacerlo para nosotros mismos. Por último, el Salvador relató la parábola de las ovejas y los cabritos. Cuando regrese en su gloria, serán reunidas delante de Él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Los que estaban a su derecha se convirtieron en herederos en su reino, y los que estaban a su izquierda no recibieron herencia. La característica distintiva era si le daban de comer cuando tenía hambre, si le daban de beber cuando tenía sed, si lo alojaban cuando era un forastero, si lo vestían cuando estaba desnudo y si lo visitaban cuando estaba enfermo o en la cárcel. Todos estaban perplejos, tanto los que estaban a la derecha como los que estaban a la izquierda. Le preguntaron cuándo le habían dado o no le habían dado comida, bebida y ropa, o lo habían ayudado cuando estaba vulnerable. En respuesta, el Salvador dijo: «De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». El mensaje de la parábola es claro. Cuando servimos a los demás, servimos a Dios.
Cuando no lo hacemos, lo decepcionamos. Él espera que utilicemos nuestros dones, talentos y habilidades para bendecir la vida de los hijos del Padre Celestial. El impulso divino de servir a los demás se ilustra en un poema escrito en el siglo XIX por el poeta finlandés Johan Ludvig Runeberg. A lo largo de nuestra infancia, mis hermanos y yo escuchamos muchas veces el poema Granjero Paavo. En el poema, Paavo era un granjero pobre que vivía con su esposa e hijos en la región de los lagos en el centro de Finlandia. Por muchos años seguidos, la mayoría de sus cultivos fueron destruidos, ya sea por el exceso de agua resultante del deshielo primaveral, las tormentas de granizo de verano o una helada prematura en otoño. Cada vez que recogían la escasa cosecha, la esposa del granjero se lamentaba diciendo: «Paavo, Paavo, desafortunado anciano, Dios nos ha abandonado». Paavo, a su vez, decía con serena firmeza: «Mezcla la corteza con la harina de centeno para hacer pan, para que los niños no pasen hambre. Trabajaré más duro para drenar los campos pantanosos. Dios nos está probando, pero Él proveerá». Cada vez que se destruían los cultivos, Paavo indicaba a su esposa que duplicara la cantidad de corteza que mezclaba con la harina para evitar el hambre. También trabajaba más duro, cavando zanjas para drenar el suelo y disminuir la susceptibilidad de sus campos al deshielo de primavera y a las heladas prematuras de otoño. Después de años de penurias, Paavo finalmente recogió una cosecha abundante. Su esposa se regocijó. «Paavo, Paavo, estos son tiempos felices. Es hora de tirar la corteza y hornear pan hecho solo con centeno». Pero Paavo tomó solemnemente la mano de su esposa y dijo: «Mezcla la mitad de la harina con corteza, porque los campos de nuestro vecino se han congelado». Paavo sacrificó su abundancia y la de su familia para ayudar a su devastado e indigente vecino. La lección de la parábola del Salvador sobre las ovejas y los cabritos es que debemos utilizar los dones que se nos han dado, tiempo, talentos y bendiciones, para servir a los hijos del Padre Celestial, especialmente a los más vulnerables y necesitados. Mi invitación para la ansiosa niña de la primaria que mencioné antes, y para cada uno de ustedes, es que sigan a Jesucristo y confíen en el Espíritu Santo como lo harían con un amigo muy querido. Confíen en aquellos que los aman a ustedes y que aman al Salvador. Busquen la guía de Dios para desarrollar sus habilidades únicas y ayudar a los demás, incluso cuando no sea fácil. Estarán listos para comparecer ante el Salvador y podrán unirse al presidente Nelson y ser gozosamente optimistas. Al hacerlo, ayudan a preparar el mundo para la segunda venida de Jesucristo. Y serán bendecidos con suficiente esperanza para entrar en el reposo y el gozo del Señor, ahora y en el futuro. Como cantamos en uno de nuestros nuevos himnos: «Tu voz eleva hoy, en verdad volverá. Nadie sabe cuándo Él regresará aquí, mas lo hará. Escrito está. Reinará felicidad el día en que Cristo vuelva aquí». En el nombre de Jesucristo. Amén.